Así que bueno, el trabajo, esta parte del trabajo se basa en una encuesta que se hizo a expertos, ¿sí?, que trabajan con niños abusados sexualmente, y tomé nada más que los efectos, ¿sí?, que pudieron, ¿sí?, demostrar o observar en los niños después de que los niños han transitado por el sistema judicial, ¿sí?, cuando las víctimas, ¿no? Bueno, esta encuesta se hizo, se les ofreció a 16 profesionales, solamente 11 respondieron, todas mujeres, ¿sí? Los otros, bueno, dieron algunas explicaciones que no vienen al caso, porque no colaboraban, y también una revisión bibliográfica a partir de publicaciones de departamentos judiciales de Argentina y también de algunos autores internacionales. A ver si pasó bien, sí. Es una investigación cualitativa. La encuesta consta de diferentes variables y categorías, donde lo que se evalúa es, por un lado, al actor interviniente en los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar, aspectos relacionados con las víctimas y las características particulares de las instancias tribunalicias. Para que se entienda mejor los resultados, qué mejor que los números, más que nada no para nosotros, sino quizás para otros profesionales de otras disciplinas que no entienden de esto de cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Expertise de los profesionales encuestados, los efectos de la etapa investigativa en el psiquismo de las víctimas, y esto asociado al trato recibido durante el proceso jurídico. Para simplificarlo, los efectos observados durante el seguimiento posterior a la denuncia y a la declaración testimonial, se pudieron comprobar que hubo exacerbación de sintomatología psiquiátrica ya preexistente, tal como angustia, regresiones, manía y otras, y patología endocrinológica y dermatológica. Tanto en mi casuística, que no está expuesta en este trabajo, como en las respuestas de las encuestadas, lo endocrinológico y metabólico aparece después. No había preexistencia de estas patologías. Los niños que, mi hipótesis es, a partir de mi propia experiencia, la tuve que elaborar, los niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar y que a su vez han sido expuestos a situaciones testimoniales en los diferentes estrados judiciales, presentan mayor probabilidad de manifestar signos, sintomatología psíquica patológica, que aquellos en los que los terapeutas fueron a declarar en su lugar. Los trastornos observados en los menores víctimas, ¿sí?, se debieron a fracaso de sus mecanismos de defensa, que los llevan a fragmentación o escisión de sus funciones yoicas, asociado al síndrome de estrés postraumático, y que estas experiencias jurídicas sí pueden provocar tales como patologías psicosomáticas y psíquicas que ponen en riesgo su vida y también la de terceros. Debido a la ocasión de los detalles de la agresión que se les son requeridos durante las instancias judiciales, hacen que estos niños tengan que reexperimentar el trauma, y esto lo que va a generar son problemas, ¿no? Porque, bueno, dificultades psíquicas propias que ya tienen para elaborar los recuerdos y las emociones asociadas, los hacen más vulnerables y biológica y emocionalmente más vulnerables, ¿sí? Bueno, por su propia inmadurez. Bueno, ¿esto a qué se puede deber? Bueno, al desconocimiento de los actores del Poder Judicial acerca del psiquismo infantil y cómo influyen las situaciones traumáticas. Que además existe un ambiente desconocido, con personas también desconocidas, con quienes no han establecido un vínculo de confianza previo. Entonces, todo esto va a justificar esta investigación para poder proveer evidencia que avale la creación de otras estrategias de intervención judicial. Fíjense, ¿sí?, que cuando hablamos de si queremos facilitar la revelación del abuso sexual, ¿cuáles son estos facilitadores? Bueno, el acceso a alguna persona en quien puedan confiar, darse cuenta de que lo que están viviendo no es normal. Además, bueno, que existe, ¿sí?, una incapacidad en los niños para hacer frente a la angustia emocional, querer hacer algo al respecto,
esperar ser creído. Y nosotros sabemos que cuando van a declarar los chicos en cámara Gesell o como sea, se les dice, ¿pero vos estás seguro que pasó eso? Y el chico, si es intimidatorio para nosotros, imagínense para estos niños, como me decía un paciente mío, si no te creen a vos, me van a creer a mí. Y tenía razón, 11 añitos. Y que además que se le pregunte qué le ha ocurrido. Pero bueno, hay maneras y maneras también de saber preguntar, ¿no? O sea, ¿vos te abusó tu papá? Bueno, lo he escuchado de juezas, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ¿cuál es la dinámica? Aprovechar esta necesidad de contar como efecto de alta presión, de olla a presión, y la oportunidad, darle oportunidad de que el niño pueda contar en su propio lenguaje lo que puede recordar y también interpretarlo, porque a veces ellos dicen, me tocó la cola. Sí, entonces, ¿qué te tocó acá? Le dice la jueza o la... Sí, porque ellos, recordemos que lo que es el esquema corporal y todo lo que es el manejo de... con respecto a los menores víctimas. Debe haber un principio de igualdad y no discriminación y equidad, principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, principio de prioridad absoluta, naturaleza de los derechos y garantías y principio de no revictimización. ¿Sí? Lo dice, está establecido en la ley. Y fíjense que ya hay instrumentos normativos en Europa, primero en el Consejo de Europa desde 1950 y después ya en la Unión Europea a partir de 1997. No los vamos a leer todos, pero como para que sepamos que esto ya está normatizado. El tema es llevarlo a la práctica. Bueno, las estadísticas nos dicen que entre un 40 y 45% las víctimas de delito deben testificar hasta 3 veces, ¿sí? Ante la policía, el juzgado, el juicio. 9% declaran más de 3 veces. Y en algunos casos declaran 4, 5 y hasta 6 veces. Soy testigo yo también de eso. El 25% de los niños son reconocidos y valorados pericialmente, ¿sí? Es decir, que por ahí se les hace la pericia, pero solamente en un 25% se la tiene en cuenta. El 96% son llamados a juicio y solo en el 10% de los casos se solicitan medidas de protección. Bueno, en cuanto a la duración global del proceso, la media de tiempo que transcurre entre la declaración ante la policía o la fiscalía y el testimonio en el juzgado transcurren casi 2 meses, ¿sí? Promedio, más, menos. Entre que el niño testifica por primera vez ante el juzgado de instrucción y se celebra el juicio oral, transcurre como media 2 años. Yo he estado en un caso de 4 años, ¿sí? Que por un lado, si son muy chiquitos es mejor, porque si están en proceso terapéutico, yo lo comprobé, hablan más, porque recuerdan más, dan más detalles, ¿sí? Si bien yo no estoy muy de acuerdo con lo de la cámara Gesell, por eso también armé toda esta investigación, pero tienen muchas más herramientas psíquicas, cognitivas, como para poder contar aquello que vivieron, en lugar de hacerlo nada más que a través del juego y el gráfico en el ambiente terapéutico. De psiquiatras infantos juveniles. Ay, perdón, me faltó el otro. Bien, y las edades y promedio predominaban los mayores de 51 años. Una de ellas era jueza de familia, que es excelente, por eso también la convoqué y tenía muchísima experiencia. Bien. Acá lo que vemos es dónde se desempeñaban y vemos que un pequeño porcentaje lo hacían tanto en privado como en público y la mayoría de las que respondieron eran del ámbito privado. En cuanto al trabajo con abuso sexual infantil, tenían más o menos la misma experiencia en abuso extrafamiliar que intrafamiliar. Por otro lado, el sexo de las víctimas con las que trabajaron incluían también algunos casos del grupo LGTB, además de, femenino y masculino. Y la prevalencia del grupo etario, fíjense
que en general hablamos en el tema que ellas, en el momento en que ellas intervienen, no en el momento que ocurrió el abuso, ¿sí? Pero fíjense que los que más hablan son los de 4 años, ¿sí? A 15. Bien, en este lo que vemos es el tipo de pruebas a las que se les administraron o se realizaron en los niños, y la testimonial de la víctima fue lo que se hizo en la mayoría de los casos, solamente en un ADN y solamente se tomaron muestras de exudado. Y en cuanto a la validación de todas estas pruebas, fíjense que en realidad de certeza solamente se consideraron algunas, a pesar de que pueden ser contundentes. En una oportunidad eran 2 hermanitos y la que había hecho la pericia perianal había sido la médica del juzgado, excelente. Y a pesar de que ella explicó que los objetos, por el tema de las lesiones que presentaban, habían ingresado y no que había sido por constipación, por materia fecal, bueno, dio todo, y sin embargo no se lo consideraron como prueba. Es terrible. Lo único que se logró la sentencia en ese caso fue porque un familiar del acusado nombró los objetos que los niños decían que el papá les colocaba en el ano. Pero no se tuvieron en cuenta ni todo lo que yo había presentado, ni la pericia del juzgado de menores. La abogada y una psicóloga estuvieron presentes, participaron de ese proceso, ¿sí? En cuanto a las intervenciones terapéuticas, vemos que un 40% sanitaria, otro 40% las intervenciones sociales y un 20% las psiquiátricas. Bueno, en cuanto al seguimiento médico o psicológico de la víctima, en un 73% sí hubo seguimiento, por lo menos de lo que responden las encuestadas, pero quedó un 27% que terminó el proceso y no se hizo nada con ese chico, no se lo acompañó a elaborar qué era lo que había pasado del abuso y del proceso judicial. En cuanto al seguimiento de casos, fueron a nivel educativo y social. Y acá sí, ¿qué pasó con la sintomatología posterior a la exposición judicial? Y fíjense cómo entre lo que presentaban previamente a la intervención judicial, que es lo de color naranja, entonces vemos que los psiquiátricos aumentaron, ¿sí? Y aparecieron las dermatológicas, ¿sí? Se exacerbaron las dermatológicas. Algunas se mantuvieron y otras entraron en remisión, como las digestivas. Ahí fíjense esto de las endocrinas y metabólicas, que no había antecedentes y que aparecen después del proceso judicial. El estrés por el cual tienen que atravesar los niños al tener que reevocar y reexperimentar todo, ¿sí? El trauma. Lo que aumenta en el seguimiento es la angustia, las regresiones, la manía y la hiperactividad. Algunas se mantienen, otras remiten un poco. Y después tenemos que, por ejemplo, la encopresis, la enuresis, la ideación suicida. Hay una remisión parcial en algunos casos, se mantienen las fobias. Y aquí vemos, sí, que las actitudes desafiantes se exacerban muchísimo, ¿sí? Lo mismo que la hipersexualización. En cuanto al conocimiento de la sentencia, solamente 7 de las encuestadas dijeron conocerlo. Y desde esas 7, en cuanto a los casos que ellas referían, en algunas, o sea, en 6 de los casos, sí hubo condena, mientras que en 3, ¿sí?, de los casos de estas 7 encuestadas no hubo condena. ¿Y cuál era la identidad del abusador comprobada? Fíjense
que más se dio en el padrastro, seguido por el progenitor, ¿sí? Y después por otros allegados a la víctima. Bueno, como dijimos, el rango de edades, prevalencia de las víctimas entre los 4 y los 15 años. Un tercio de las víctimas no fueron peritadas ginecológica o físicamente. Más del 50% de las pericias físicas demostraron lesiones. Esto es parte de la otra investigación que acá no está incluido. Las pruebas más habituales fueron la testimonial, entrevista en cámara Gesell y en algunos casos las pruebas biológicas. Las pruebas de mayor validación de certeza fueron las psicológicas y la testimonial. Y las víctimas fueron acompañadas en su gran mayoría por un familiar. La mitad de las víctimas asistieron a entrevistas preliminares. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que conozcan el espacio y no llevarlos directamente a la cámara Gesell. Más del 50% de las víctimas fueron entrevistados por el defensor de menores e incapaces o psicólogo de los juzgados, siempre de sexo femenino. En elevado número fueron entrevistados en lugares desconocidos dentro del ámbito judicial, poco amigables, y fueron entrevistados entre 1 y 4 veces en promedio y durante menos de 1 hora de duración. Durante el seguimiento solamente se lo llevó a cabo en el ámbito educativo y social. No, es todo mentira. Digo, ¿cómo? ¿Entonces tu mamá mintió? Sí, nosotros mentimos. ¿Y por qué? Bueno, hasta que... Digo, bueno, entonces si es todo mentira, vamos, le decimos al juez que acá no pasó nada y vos te vas a vivir con tu papá. Y ahí dijo, no, empezó una crisis terrible, que no. Y entonces cuando se calmó, digo, ¿y por qué dijiste todo esto? Porque yo no quiero que mi papá esté triste. Claro. 5 años. Bueno, tampoco en la mayoría de los casos se ha abordado la primera declaración del menor ante el juez como prueba preconstituida o anticipada para evitar la reiteración de declaraciones y se ha interferido en la posibilidad de salvaguardar las consecuencias adversas. No se ha tenido en cuenta la realización de un informe pericial, se le ocasionó por lo tanto un grave daño psíquico y el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha del juicio oral, fíjense que puede afectar también su relato. O se acuerda menos, ¿sí? O, bueno. En relación a la validación de las pruebas físicas, psicológicas y testimoniales, no han sido consideradas de certeza en más de la mitad de los casos. Muchas gracias. Bueno, a ver si ahora les puedo... Agradecemos el espacio a los organizadores de la jornada, que eso no lo dije al principio porque estábamos ahí medio de entre casa, y a los que pudieron estar presentes, y si quedan algunas preguntas pendientes y se las puedo responder, estoy yo aquí para hacer. No sé si quedan preguntas. Sí. Sí, habla de los marcadores, ¿no es cierto?, de abuso. Sí. Sobre todo los del eje hipotálamo. Sí. ¿Cuáles son en general todos aquellos que se pueden detectar como? Bien. Ya desde el año 2000, a través de las resonancias magnéticas, estas por positrones, por PET, lo que se ha podido comprobar es que el hipocampo izquierdo se ve menos desenrollado, y aplastado y más pequeño, y disminuye también el número de neuronas. Por eso es que tienen dificultades para lo que es la regulación emocional y también para recordar, para evocar los detalles de la situación vivida. Y también afecta todo lo que es el lóbulo prefrontal, retroorbital. También eso está afectado, está disminuido. Sí. Hoy en día, con todo lo que sabemos de salud cerebral, sabemos que todo lo que son situaciones adversas provocan un adelgazamiento de la corteza cerebral, se aceleran y se anticipan los periodos de apoptosis, se disminuye la sinaptogénesis, por lo tanto lo que tenemos es la pérdida de esas ventanas de oportunidad que se dan en los primeros años de vida. Sí.
O sea que se va a ver afectada toda la salud cerebral global a lo largo de la vida. No importa la edad, digamos, de uso. En general estamos hablando de primeros años de vida. Nosotros sabemos que la sinaptogénesis termina al inicio, o sea, de la adolescencia, ¿no? Después, bueno, hay unos repuntes, pero sabemos muy bien que toda situación adversa va a afectar esos procesos, con lo cual lo que vamos a tener es una pérdida de tanto la regulación de los impulsos, por eso es que hay tanta ideación suicida y tanto acting, ¿no? Tanto llegado al acto. Y estas conductas desafiantes que vimos que aumentan también por la revictimización. Porque el proceso judicial se transforma también en un episodio adverso. Traumático, sí, por eso. Por eso es que hay que buscar otro. Todo tiene que ver. Sí. Lo ves un poco más. Sí, sería por algo se está buscando, o sea, la pastillita para evitar los recuerdos desagradables, ¿no? Se está investigando eso ya hace unos cuantos años, pero en el fondo esos recuerdos son los que construyen nuestra identidad. Totalmente, no es la solución. No es la solución, ¿no? Pero sí que todo esto de la plasticidad cerebral se pierde por este aumento del cortisol plasmático que es segregado. Yo habitualmente lo hago con todos los pacientes, ¿no? Porque es un protocolo que cumplo, lo aprendí de la doctora Sexto del Tobar García, que pedir toda una batería de laboratorio, además de las interconsultas neurológicas, pero todo en esa batería se incluye el cortisol plasmático, para ver en qué estado está, en qué situación de estrés, cómo se está manejando. Porque, ¿por qué llegan con estos trastornos de conducta, sea o no por abuso sexual? Seguramente que vienen con otro tipo de episodios traumáticos o maltrato. Y entonces este cortisol va a hacer que se acelere, se anticipen estos periodos de apoptosis, es decir, de muerte neuronal, y que se detenga la sinaptogénesis. Bueno, no sé si quedó respondida la pregunta. Es muy por suerte hoy en día con las tecnologías podemos saber más, ¿sí? Por eso es tan importante también tener en cuenta que esto es de otro trabajo, pero todo lo que es la producción lúdica y gráfica también tiene que ver con lo que queda registrado en esa corteza cerebral, que aunque no lo pueda procesar conscientemente, lo va a transmitir al papel y tiene que ver precisamente con que esa piel que está representada en la corteza cerebral, en el área sensorial, ¿sí? Va a transmitir una respuesta motora con el lápiz y la mano en el papel. No es como yo escuché psicólogas de los juzgados de familia de Mar del Plata decir que eso era abstracto. No, es proceso terciario. No es abstracto. Tiene una fundamentación científica, biológica. O sea, no pueden descartar los elementos de prueba. Ahí sí, el niño no es la prueba, sino que aporta elementos de prueba. Su producción. Claro, sí. Lo que el chico juega, lo que desarrolla. Así que bueno, espero que disfruten Tandil, que yo cuando vengo lo disfruto muchísimo. Gracias. ¿Sí? Gracias.